eso, solo eso. Bueno, miren, hermanos, es muy importante, antes de seguir, que nosotros retomemos un poco el versículo 18, porque el versículo 18 del capítulo 2 es sumamente revelador en algunas cosas. Y ya viene Juan y hace un salto, ¿verdad? Ya viene Juan y hace un salto. ¿Por qué hace un salto? Porque como yo les vine, lo hemos venido conversando, primera de Juan es como un sermón, no hay que verlo como una carta, sino como un sermón. Y recordemos que en el puro principio del capítulo 2, Juan habla sobre la madurez espiritual. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y ahí se va. En el verso 4, recuerden aquella frase que dice que yo le conozco, pero no guarda los mandamientos, está liquidado, está mal. En el verso 7, él dice, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, está hablando sobre el amor, está hablando sobre la responsabilidad que tenemos como hermanos, ese tipo de cosas, y se queda haciendo un énfasis en el amor, en la relación, en el verso 9, en el verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Verso 11, pero el que odia a su hermano está en tinieblas, y ahí se va, y ahí se va. Hasta que finalmente hace una comparación en tres tiempos y él les dice, vean, la vida cristiana se vive como niños, se vive como padres y se vive como ancianos. Y hace una comparación de lo que podríamos interpretar como una responsabilidad espiritual, y eso es muy importante. Pero en ese análisis que Juan viene haciendo, al llegar al verso 18, al llegar al verso 15, ¿verdad? Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No, nunca perdamos de vista, amados hermanos, nunca perdamos de vista que Juan está siendo inspirado por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien está hablando, ¿no? Si nos está hablando al corazón de una forma directa. Y nos está diciendo, vean, hagamos una cosa. Cuidado con el mundo, y el mundo que Juan conoce aquí no es ni la mitad de lo que ustedes van a conocer, o lo que Juan va a conocer es esencialmente algo muy importante, muy grande, muy significativo, y que seguramente en otro tiempo nadie lo va a conocer. El cuento es que no amen al mundo. Y ahí se queda en el verso 15, ¿verdad? De primera de Juan, capítulo 2, verso 15, ¿verdad? Y hace una aclaración en el 16 diciendo, miren, porque los deseos del mundo, los deseos de la carne son los deseos de los ojos, etcétera, etcétera. Pero se viene con este discurso y en el verso 18 hace una cosa rarísima y pum, brinca y habla del anticristo. Entonces dice, hijitos, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo. Según ustedes oyeron que el anticristo viene. Ahora, yo necesito que ustedes me pongan atención, porque, mis amados hermanos, es muy importante que podamos entender que Juan está escribiendo entre el año 64 y el año 66 después de Cristo. Esa particularidad del momento tenía que tener algunas cosas importantes. Número uno, los cristianos no tenían que estar en Jerusalén. No debían de estar en Jerusalén, porque Jesús se los dijo, váyanse. Cuando ustedes empiecen a ver la ciudad sitiada, rodeada, váyanse, dejen la ciudad. Entonces, los cristianos no estaban en Jerusalén y había un grupo de gente que se llamaban los celotes. La palabra celote tiene una connotación muy vacilona, porque celote es la palabra celote es una expresión en hebreo que suena celote, pero realmente significa celo de Jehová. Entonces es como mucho celo, tiene muchos celotes. Entonces tiene su parte vacilona. Después de la muerte del Señor, en el año 33 más o menos, todo lo que había estaba tratando de independizarse independizarse del pueblo romano. Ahora, no se les olvide que por muchos años
nosotros mismos creímos que los romanos eran bien malos y que la razón por la cual se debía dar la independencia era una razón muy importante debido a que los tenían oprimidos, lo cual es más o menos verdad. ¿Por qué es más o menos verdad? Bueno, porque el segundo templo, que es lo que usted está viendo ahí en pantalla, ese segundo templo lo construye en el siglo primero el rey Herodes. ¿Y por qué Herodes construye el templo? Bueno, una razón muy sencilla. El imperio romano tenía una forma muy particular de conquistar. Entonces, el imperio romano venía, atacaba Costa Rica, ¿verdad? Mataban a los que tenían que matar y agarraban y capturaban a la gente prominente, a la gente inteligente, a la gente estudiada, a la gente taca, 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 taca. Y esa gente se la llevaban para Roma, por decirle de una forma sencilla, se la llevaban para Roma y en Roma les decían, bueno, miren, el asunto está así, nosotros somos los dueños del territorio de Costa Rica, pero nosotros queremos que ustedes lo gobiernen en nombre nuestro. Entonces, había una serie de componendas y una serie de cosas a nivel político y a nivel organizacional y administrativo, en donde ellos se valían de la misma gente, de los mismos pueblos, para poder gobernar y para poder dominar el pueblo. Y una de las cosas que hace el rey Herodes en el siglo primero antes de Cristo es iniciar la reconstrucción que había sido. Recordemos que el hijo del rey Nabucodonosor, el segundo Nabucodonosor, porque hay dos Nabucodonosores, destruye el primer templo que Salomón había hecho. Y entonces el segundo templo es construido por los romanos en este tiempo. Y aquí vemos, si usted ve, esto es una maqueta, lógicamente, una maqueta muy bien hecha, muy bien descrita. Puedo interrumpirlo. Sí, adelante, don Luis. No, en realidad el segundo templo no lo construye Roma, no lo construye. Ellos lo hacen muy lindo, lo hacen una maravilla, pero no lo construyen. Es construido después de Nehemías, cuando él vuelve vuelven los deparchados de Babilonia, después de 70 años de deportación, tiempo después, en el periodo del profeta Oseas, y Amós, es que se hace ese templo, que era muy feo, era de madera, de cedro, nada más, no era tan lindo como el primero, jamás, que es lo que el profeta dice, que dijo el Señor, la gloria de este postrer templo será más grande, hablando de que Cristo iba a estar en ese templo, porque la gloria que iba a tener ese segundo templo era mucho más que la gloria, que la primera era la gloria del humo, nada más que echaba la columna de humo y todo, pero en realidad lo hicieron los mismos judíos, lo hicieron después de la deportación, nada más que los romanos lo hacen muy lindo, lo embellecen. Y la razón por la cual se llama el templo de Herodes es porque había que meterle una cantidad de oro a ese lugar que se le mete. Sí se le logra meter la cantidad de oro que se esperaba. Ahora, una de las cosas más interesantes que tenemos que entender en este análisis que estamos viendo es que después de la primera caída del primer templo, donde inmediatamente se da de aquello terrible, pueden imaginarse que aquel templo representaba la presencia de Dios y para ellos era lo más importante y lo más significativo y lo más de todo. Pero sucede que hasta ese momento lo que habían eran rollos de la palabra, rollos y pergaminos y tablillas. Después de la caída del primer templo, una de las cosas más importantes que se empiezan a hacer es a hacer en un códex, como en un libro, meter como en una especie junto la escritura. Y eso es algo que es muy valioso, muy importante, muy significativo a partir de la caída del primer templo. Ahora, lo que aquí nos interesa, hermanos, es que nos demos cuenta que Jesús dijo, no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Y esa palabra profética tiene dos importantes significados. Tiene un significado para nuestro tiempo y tenía un significado para el tiempo de ellos. Si usted ve atrás la maqueta, no sé si o sea, al mover el mouse pueden ver el puntero del mouse. No, señor. ¿No lo están viendo? Por lo menos yo no. Diablo cochino. No, tendría que hacer una cosa para que lo vean, pero no, no importa. Lo que importa es que vean la parte de atrás y al ver la parte de atrás del, yo creo que lo puedo marcar, regáleme un toque.
Si hago esta marca aquí, ¿la están viendo? Hice una marca roja. Sí, señor. Ok. Noten, amados hermanos, que Jerusalén había crecido, se había desarrollado. Recordemos que esto era la provincia de Judea. Recordemos, hermanos, que de alguna forma esto había crecido. Recordemos que los discípulos le dicen al Señor, le dicen, vea qué templo, vea qué cosa más impresionante. Y Jesús les dice, miren, no se dejen impresionar por eso, tranquilo. Vea, estamos hablando de algo que es bien interesante. Ahora, en el año 66, exactamente en el año en que más o menos estamos hablando de la carta que se está escribiendo, en el año 66 inicia lo que se llamó la revuelta, regáleme un toque, la revuelta de los judíos, la revuelta de los celotes. ¿Por qué? Que los celotes eran un grupo de gente bastante radical, hipernacionalista, y ellos querían independizarse y independizar al pueblo de Israel del pueblo de Roma, el pueblo judío, el pueblo de Roma. Y definitivamente no tener nada que ver con ellos porque lógicamente era algo que competía. Entonces, pueden ustedes analizar que en aquellos años ver esto dedicado en la forma en que ellos lo hacen y lo dejan es una cosa que impresionaba muchísimo. Entonces, a partir del año 66, que es exactamente para el tiempo en que se están escribiendo las cosas, inician estas guerras y estos pleitos y estas cosas terribles en donde los diferentes emperadores romanos empiezan a enviar legiones de soldados romanos para tratar de aplacar este tipo de revueltas y a veces no lo lograban. De hecho, se cuenta que hubo momentos en que no lo lograron y lograron quedarse y nombrar del año 66 más o menos al año 68 había un gobierno celote, un gobierno nacional israelí, judío en ese momento. No había control romano y ahí es donde aparece Nerón. Nerón trata de ver cómo hace para recuperar todo el asunto, ¿verdad? Y lógicamente, una de las cosas que tal vez usted ha escuchado tiene que ver con el hecho de que finalmente en el año 70, para el año 70, se nombra un hombre que hemos citado muchísimo, que es el general Tito Flavio, que cuando él se viene a pelear en medio de la batalla que él tiene, lo llaman para decirle, Nerón murió, entonces él se devuelve a Roma, manda al hijo, ¿verdad? Y el hijo regresa y el hijo es quien despedaza y rompe todo, y esa famosa escena es la escena que está en el arco de Tito en Roma. Actualmente usted va a Roma y se encuentra con esa escena, y el arco de Tito lo que conmemora es el momento en que saquearon el segundo templo. Ahora, ¿qué pasó? Del año 70 al año 74, la profanación fue terrible, hermanos, una profanación terrible. Más o menos a 2 horas del centro de Jerusalén, a 2 horas en carro, andando en automóvil, hay una montañita muy famosa que se llama Masada. Y cuando se dio esta situación, la mayoría de los celotes, exactamente todo lo que habían, eran 900 subversivos, se van para la fortaleza de Masada, porque aquí, esta fortaleza de Masada, esto que está aquí, ustedes están viendo en pantalla, esto, hermanos, era un castillo del rey Herodes, donde él era la casilla de campo, ¿usted me entiende? Era la casilla de campo, ¿verdad? El hombre se veía, este hombre Herodes, porque la familia Herodes son varios emperadores. Herodes es el apellido, para que ustedes me entiendan. Este Herodes tenía particularidades muy buenas y era que era un excelente arquitecto. Este loco se le ocurrió subir agua hasta ahí y logró subir el agua hasta ahí por medio de unas famosas cisternas que dicen que cuando la gente va a visitar
este lugar, es impresionante ver cómo logró que llegara agua hasta ese lugar. Y tenía piscina y tenía un montón de cosas. Creo que aquí tengo una foto. Vean una reconstrucción que se hizo digital, más o menos de los diferentes niveles del templo, ¿verdad? Del templo, del palacio de Herodes, en la fortaleza de Masada. La palabra Masada significa fortaleza. Entonces, ¿qué pasa con esos 900 celotes que estaban ya defendiendo Jerusalén? El templo ya está destruido, ellos estaban totalmente, se fueron y se atrincheraron ahí del año 70 y se mantuvieron ahí 4 años. 4 años se mantuvieron ahí, en ese lugar. Y al final ya de esos 4 años, en el año 74, ya para el final de ese tiempo, lo que sucede, hermanos, es que los romanos ponen una serie de catapultas y cosas extrañas ahí y logran llegar arriba. Y cuando logran llegar a la fortaleza herodiana, que es como ellos lo llamaban, los celotes se suicidan. Por eso es que Masada, había una peliculilla para Semana Santa muy bonita, que hablaba sobre esto. Pero lo importante en esto, hermanos, es entender el contexto en donde la impresión que había con relación al anticristo tenía que entenderse tanto en el contexto que nosotros lo tenemos que entender a partir de ahora, como en el contexto en que de alguna forma también se está dando así. De hecho, hay un autor apellido Walton que dice que lo que estamos esperando es la venida del Señor, que ningún arrebatamiento, que ningún rapto, que ningún nada, que ya todo eso se dio. Es bien interesante, está medio jalado el pelo, pero sí no deja de ser interesante la forma en que él plantea por estos acontecimientos. Estamos hablando de que se suicidan 900 personas cuando los romanos llegan, ya ellos estaban muertos porque no querían someterse al dominio romano. Entonces, fíjense que tenemos que entenderlo, y toda esta vuelta que di es porque es muy importante que podamos ver las cosas en el contexto en que se está dando. Verso 18, hijitos, ya es el último tiempo. Claro, al referirse al último tiempo se está refiriendo, exactamente a la venida del Señor, y la venida del Señor marca el final de los tiempos, la última generación. A partir del momento en que el Señor viene, estamos marcando los tiempos finales. Perdón, hace 2000 años exactamente. Entonces, hijitos, Juan anciano, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vean toda la vuelta que di para que ustedes y yo entendamos qué significa cuando él dice han surgido muchos anticristos. ¿Por qué? Porque vean el momento en que él está escribiendo. Recordemos que era muy probable cuando Roma trata de buscar la forma de apagar todo el alboroto que está en Jerusalén. Había técnicamente en Jerusalén una guerra civil. ¿Por qué había una guerra civil? Porque había un bando de un hombre que se llamaba Juan Algo, hay un señor famoso Juan Algo, más los celotes, más que querían gobernar, y la gente luego no quería que los mismos, que los saduceos y los fariseos retomaran el asunto del templo, y entonces había todo un pleito interno con respecto a las cosas. Así es que no lo que se encuentran los romanos realmente no es un asunto que está en función de lo que ellos van a destruir, porque ya habían problemas. Eso nos hace entender que la disputa por el poder, la lucha por el poder, inicia en un sentido, entendiendo que hasta el nombre Nerón, por ejemplo, el nombre Nerón, podríamos decir que da 666. ¿Qué significa eso? Que, bueno, desde el tiempo del Señor, desde el tiempo, todo eso está registrado por un hombre que se llamaba Josefo, un judío, un hombre judío, que de alguna forma muy inteligente, pero nace en el año 37 después de Cristo,
ya el Señor no está lógicamente, pero él menciona, él cuenta cosas que le cuentan a él, que hacen referencia a todo lo que a todo lo que el Señor hizo en ese sentido. De hecho hace mención a algunas cosas con relación al juicio de Santiago. Hace mención a ese tipo de cosas, pero él sí cuenta en detalle cómo fue que se vivió esto. Por una razón, él fue nombrado general romano y también fue nombrado general judío a cargo de un pueblo, de un lugar específico. ¿Cómo se dio eso? Es una cosa interesantísima, pero es historia. Y simplemente el hombre le dio la oportunidad para escribir y contar las historias de ese lado. Fue considerado un traidor, fue considerado un montón de cosas. Y pues los escritos de él, para cierta forma, no tienen valor para mucha gente porque dicen que él es un traidor y que escribió primero a favor del Imperio Romano y después escribió a favor de los judíos. Pero lo más importante, mis amados hermanos, es que podamos entender que de alguna forma, cuando estamos hablando de esto, el tema del anticristo no es un asunto de seguirlo viendo en función de que John Biden es el anticristo, de que Barack Obama y todo eso que siempre se habla, porque necesitamos analizarlo en función de que esto siempre se ha venido dando de una u otra forma. ¿Y por qué? ¿Y por qué razón? Bueno, vea que del versículo 18 al versículo 19 también hay un cambio rarísimo. Dice el 18, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero vean qué interesante lo que pasa en el 19. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos, plural. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vean el 19, hermanos. Noten que la palabra salieron de nosotros, pareciera que hace alusión exactamente a que esos anticristos y esa gente que estaba ahí y esa gente que de alguna forma está haciendo problema, también era gente que de alguna forma dicen vienen de nuestra parte. Ahora, al decir nosotros, no se está refiriendo estrictamente a la iglesia, sino más bien de ellos como apóstoles, que conocían, que sabían de qué estábamos hablando. Dice, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este texto es muy famoso porque es el texto que los pastores usan para decir por qué se le estaba haciendo a la iglesia. Entonces dice, es que la gente se va porque la gente no es de nosotros, no, la gente se va porque quiere irse. Y en algunos casos, notemos que en algunos casos también, pues sí, habrá personas que simplemente se les resuelve su vida y se van. Pero noten que es interesante o raro o diferente o brinca como de una cosa a otra porque busca que se vaya entendiendo o se vaya armando el asunto desde la realidad de donde él está escribiendo fuera de Jerusalén, como los cristianos no estaban ahí para el momento de la revuelta, también fueron considerados, en algún sentido, fueron considerados, hermanos, traidores, porque no ayudaron a defender a Jerusalén en ese momento. Vamos al 20. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Cuando la palabra dice que tenemos la unción del Santo, se está refiriendo a que el Espíritu Santo de Dios nos está mostrando y nos está revelando lo que la palabra en sí misma nos tiene que mostrar. Esa unción es exactamente lo que hoy estamos pudiendo vivir y experimentar al poder nosotros leer la palabra escrita y poder entender que lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, tiene que ver con nuestra vida, con la vida de los hermanos, con el futuro del mundo, y eso se refiere a la unción del Santo. Le explico por qué. Por años este asunto de la unción del Santo es que yo tengo algo que Esmeralda no tiene y que Ernesto Escalona no tiene. Y que por lo tanto yo soy mejor que ustedes porque yo tengo algo que yo puedo entender e interpretar. No, hermanos, simplemente se está haciendo referencia a la oportunidad que nos da el Espíritu de Dios de poder acercarnos al texto bíblico y poder entenderlo, poder creerlo, poder vivirlo, poder apreciarlo y sobre todo pues darnos cuenta que nos está mostrando las cosas. Y es lo que más cuesta entender. 21. No les he escrito porque así
no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocen. ¿Se ve bien o está muy pequeño, Steven, el tamaño de la letra? ¿Se ve bien? Perfecto. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces ya empieza a hacer una aclaración de que exactamente lo que ha sucedido es que las personas, en vez de integrarse, involucrarse, ser parte del cuerpo de Cristo, con su actitud, con su conducta, niegan la realidad de lo que Dios está haciendo en ese sentido. Está haciendo referencia no solamente, atención, no solamente está haciendo referencia al hecho de que la gente no quiera creer en el Señor, sino que está haciendo referencia a que había una serie de pensamientos en ese momento, como el gnosticismo, había una serie de pensamientos raros, extraños en el medio, que habían sido adoptados por las personas y que además también teníamos que entender que eso estaba causando división en todo lado. El asunto estaba bastante convulso, muy convulso. Entonces Juan está haciendo referencia, amados hermanos, a que todo esto que se está dando en este momento, se está dando con el propósito simplemente de negar toda la realidad de lo que el Señor está haciendo. Verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y eso es esencial para que nosotros podamos entender cómo hacer la diferenciación entre la gente, por decirlo así, que era de los nuestros o que no, que es la diferencia que viene haciendo con relación al anticristo. Básicamente, lo que él nos viene diciendo es, ¿qué es lo que el anticristo va a pedir? Bueno, que se le adore a él, ya lo vamos a ver en un segundo. Verso 24, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Es interesantísima la expresión, lo que hemos oído desde un principio. Lo que pasa es que no me quiero quedar en la lectura porque luego la vamos a ver en detalle. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vamos al 26. Les he escrito esto sobre los que los engañan. Pero la unción de ustedes, que ustedes recibieron, de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Y está haciendo simplemente referencia a la oportunidad de que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Está haciendo referencia a que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Está haciendo referencia a que el Espíritu Santo es el Paracletos, es el que nos explica, nos aclara con la palabra las cosas. Eso es todo lo que está diciendo. 28. Permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Él es el justo, sabemos también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que todas estas palabras del 18 del 18 al 29 son una serie de consejos de cómo tenemos que aferrarnos a la palabra, de cómo tenemos que entender que nosotros no estamos filtrando la palabra solamente a partir de nuestro intelecto, sino que el Espíritu Santo está en nosotros. Que el filtro que nosotros utilizamos no es el mismo filtro que la gente utiliza. Nosotros estamos y ponemos la oportunidad de entender, de creer que lo que estamos viendo en el texto escrito, perdónenme que sea muy insistente en esto. ¿Por qué? Porque hoy hay, grupos y gente que le dicen a usted cosas como que la Biblia no es suficiente, lo escrito no es suficiente y que usted tiene que esperar que haya algo para usted en particular revelado únicamente para usted, lo cual es muy, muy peligroso.
Entonces, vean a qué se viene refiriendo, por decirlo así, Juan, al decirles, vean, viene el anticristo, tengan cuidado, sosténganse en la palabra, no se dejen llevar por las cosas. Ustedes vean que la gente dice ahí, ustedes no van a tener necesidad de que nadie les enseñe nada porque el Espíritu Santo les va a enseñar y la revelación está puesta en lo escrito. A ver, en el momento en que Juan escribe esto, no está compilado, terminado el Nuevo Testamento. En el momento en que nosotros empezamos a leer esto, lo estamos leyendo exactamente del libro. Y a eso se refiere cuando él dice que esa unción, que es esa presencia de Dios en nosotros, lo que nos va a llevar a sostenernos en esa misma posición. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Juan con todo esto? A lo que Jesús exactamente le voy a decir 40 años atrás les había dicho. Así que cuando vean en el lugar santo la terrible abominación de la que habló el profeta Daniel, el que lee lo entienda. Y el profeta Daniel se refiere a los dos momentos en los cuales se está dando tanto el saqueo y destrucción del primer templo como exactamente esta otra escena. Es muy importante que podamos ver las dos cosas en perspectiva. Los que estén en Judea huyan a las montañas. Los que estén en Judea huyan a las montañas. Esa expresión, los que estén en Judea, es muy interesante para el tiempo en que el Señor está aquí y él dice estén en Judea, es porque quien hace a Judea una provincia son los romanos. La gente dice, es que se les dice judíos porque son de la tribu de Judá. No, se les dice judíos porque son de Judea, porque los romanos les ponen esto para hacer una provincia. Y entonces la expresión del Señor es muy interesante cuando él dice a los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. El que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para los que estén embarazadas o amantando. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de la destrucción del segundo templo, está hablando de la muerte del millón y pico judíos que murieron, está hablando de la subversión de los celotes en Masada, pero también está hablando de la venida del anticristo en nuestro tiempo. Y está tratando de utilizar una figura de algo. Vean, esto se dio así. Es muy probable que eso se vaya a dar de esta u otra manera. O sea, en los dos sentidos hay que ver la profecía y hay que entender esa profecía, tanto en la realidad preterista, para que ustedes me entiendan cuál es el concepto técnico para esto, histórico, que se dieron las cosas, como también noten que él está diciendo, dice, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿A dónde está contextualizando el verso 21? ¿En Jerusalén? No, lo está contextualizando en el mundo. Si no se cortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. 23. Si alguien les dice a ustedes, miren aquí está el Cristo, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Eso que estamos viendo en este momento, en el verso 23 y el verso 24, corresponde más a este tiempo. Porque usted lo ve, por ejemplo, como me dijo un pastor de San Ramón en estos días, que él trajo aquí a un profeta, dice, ¿cómo yo voy a privar a la iglesia de que Dios les hable? Y eso sí me asustó. Y él está haciendo relación al asunto de que él es un profeta, de que el valor que tiene la palabra de este profeta se equipara a la palabra de Dios. Entonces, al final, yo creo que yo el 24 lo entiendo más por lo que la gente quiere ver que por lo que finalmente sí está pasando. Verso 25, fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Noten el énfasis de que Jesús les dice, de esto ustedes se van a acordar. Jesús está hablando 60 y pico, 40 y pico años antes. Entonces,
a ver si esto se ve bien. Y déjenme un segundo para hacer un cambio yo, un toquecito. Más o menos, este es el esquema que nosotros hemos seguido por mucho tiempo. Más o menos. Que es un poquito lo que mencionó ahora don Luis cuando se nos habla sobre la construcción del segundo templo. Note que, por favor, los periodos que se están dando en función de las profecías del libro de Daniel son periodos casi que exactos y que hacen referencia a el Mesías. Eso se está dando desde la realidad de, aquí lo voy a cambiar un toque. Se está dando desde la realidad ahí. Del Mesías en fechas determinadas y específicas. Hay posiciones, hermanos, muy interesantes con relación a la era de la iglesia y posiciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla del reino milenial del Señor y hay una posición muy bonita, muy interesante sobre que este tiempo es el tiempo de ese milenio, lo cual es interesante mencionarlo, que usted oiga ese punto de vista porque lo va a oír en algún momento. Y entonces dicen que son premilenialistas o postmilenialistas y se refieren exactamente a que este periodo de aquí, que es un periodo que abarca más o menos 2000 años, es el periodo que representa la última semana de Daniel que no está contemplada. Y que ese periodo de la última semana de Daniel es el final donde se van a dar todas estas cosas. Ahora, todo esto que lo hemos visto en algún detalle, no estoy diciendo que lo hayamos cubierto, ni tampoco estoy diciendo que porque yo lo haya visto esté clarísimo y no tienen que ustedes verlo, pero sí me interesa que vean tres cosas. Número uno, esto casi que está fijado por días exactos. Número dos, noten que, por decirlo en una forma bien sencilla, sí podríamos ubicarnos dentro de una realidad en este momento, en la era de la iglesia. Número tres, sí, evidentemente, lo que tal vez estamos tratando de que el Señor nos explique es entender que la proyección que está haciendo a partir de lo que sucedió en Jerusalén en el año 70-66 va a ser una muestra de cómo de alguna manera, de alguna forma, se va a volver a dar exactamente el tema del levantamiento de un líder mundial que lo que trate es de destruir a los judíos y destruir a la iglesia, en este caso la iglesia, que es como quiere verse, como quiere analizarse desde esa perspectiva. Ahí es donde yo le pongo pues, posible último periodo. Pero cuando hablamos del anticristo, siempre, ¿qué pasa? Que, bueno, encontramos, por ejemplo, que se podrían encontrar características en el faraón de Moisés, Ramsés II, en un famoso bichito que se llama Man, que también quiso matar a los judíos, don Napoleón Bonaparte, don Benito Mussolini, Hitler y lógicamente el Imperio Romano. Se dice que el Papa, siempre, todos los años se ha dicho que el Papa es el anticristo, porque el Papa es romano, el Papa que viene de Roma. Entonces se ha utilizado todo ese tipo de cosas. Ahora, recordemos que la palabra dice que el espíritu del anticristo, que es un espíritu, ya está aquí. Recordemos que la palabra dice que estos acontecimientos y que estas cosas es porque el espíritu del anticristo está aquí y que todos creemos que va a ser revelado en una persona, en un hombre. ¿Quién es ese hombre? Un gentil que viene con poder político para conquistar. Aparece después del arrebatamiento de la iglesia. Hay una posición que dice que aparece a mitad de la tribulación. Y hay una
tercera posición que dice que no hay arrebatamiento y que la iglesia va a cruzar por toda esa situación. Arregla un pacto para reiniciar los sacrificios en el templo. Y esto es la bronca de los 15,000. ¿Por qué? Bueno, porque si hay un movimiento muy grande y muy fuerte en Jerusalén, yo les dije el otro día, métase a internet, ponga el Instituto del Templo y ya ellos tienen todo listo para empezar a construir. Todos los judíos hasta el día de hoy mandan su diezmo a Jerusalén para poder construir ese famoso templo. Y ellos creen, en el momento en el momento de la extinción del segundo templo, los rabinos importantes y la gente importante se reunió y dijeron que había una forma de expiar los pecados por medio de los labios, por medio de las oraciones, y por eso es que usted los ve siempre como orando y repitiendo y diciendo y repitiendo y orando y por ese tipo de cosas. Entonces, ellos saben que eso es una cosa que no necesariamente es así, pues porque todo lo que era la esencia del sacrificio, con el sacerdote entrando, haciendo el sacrificio en el altar del sacrificio, en el propiciatorio y todo eso, eso tenía una relevancia importantísima. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que ellos están tratando de entender, que fue una conversación que tuvimos el otro día con Graving en uno de estos Zoom, en la noche, a cuál templo se estará refiriendo ahora. O se está refiriendo a un templo que ya fue destruido y una escena que ya se dio, según la profecía de Daniel, y lo que estamos esperando simplemente es el arrebatamiento de la iglesia, y estamos esperando la venida del Señor, o de alguna forma lo importante es entender que ese reinicio de los sacrificios ya es algo que tuvo que haberse dado. Supuestamente es un número de hombre. Hay dos formas de interpretar el 666, que es 666. En hebreo no hay superlativo y entonces el número es 6, un solo 6, pero que la gente dice es que Dios es 3 veces santo. Dios no es 3 veces santo. Nosotros diríamos en castellano, Dios es santísimo. En hebreo no existe el santísimo. En hebreo existe santo, santo, santo. Es un superlativo. Entonces es igual, es 666, el número de la bestia, basado en un superlativo, es un 6 simplemente, número de hombre, que es como dice el texto, o estamos hablando de que el número de la bestia es 666. Como usted lo quiera ver, pero es importante que tenga las dos consideraciones. Dice que este hombre desarrollará una influencia sobre 10 gobernantes. Lo vimos el año antepasado, que estábamos hablando de la comunidad económica que inicia con 10 países. Siempre que esas alianzas han iniciado con 10 países, inmediatamente nos suenan las alertas en los oídos de si esos 10 países o esa influencia de esas 10 naciones o ese momento representará ese orden mundial que se necesita para la venida de este líder mundial. Supuestamente dicen no le interesan las mujeres, va a tratar de cambiar los tiempos y la ley, y que tiene una cosa muy particular, que fue por la razón por la cual tacharon a Juan Pablo II de ser el anticristo. Y es que Juan Pablo II casi lo matan, de verdad, casi lo matan y salió al final, lo curaron y salió, resucitó. Bueno, pues dicen que el anticristo sí va a resucitar porque tiene que hacer algo que impresione a la gente. Se magnifica a sí mismo sobre Dios y se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Engaña al mundo, a los mártires judíos y a los santos. Y honra al Dios que le da su poder. ¿Quién le da el poder al anticristo? Satanás. Este es un perfil general de lo que es el anticristo. Muere en la segunda venida a manos del Señor. ¿Qué más? ¿Qué más? Vea. Una pregunta, Federico. Sí, don. Ahí, perdón, donde decía, arregla un pacto para reiniciar los sacrificios en el templo. No me quedó claro eso. Porque no está claro, es porque por eso iniciamos con esta muy superficial reseña histórica, porque
por ejemplo, a ver, o el texto está haciendo referencia, don Marco y hermanos, al reinicio de los sacrificios en función del calendario de Daniel, según el segundo templo de Herodes, que se llama el templo de Herodes, y está haciendo referencia a eso de alguna manera, o como están diciendo como se ha dicho a nivel de la comunidad pentecostal, se está construyendo un tercer templo para que se reinicien en ese tercer templo nuevamente los sacrificios de corderos y esas cosas. Y entonces al lograr eso, al lograr por ejemplo, en este momento, en el lugar del templo hay una mezquita musulmana. Digámosle que supuestamente que este hombre venga y llegue a un acuerdo con los musulmanes, lo cual es técnicamente imposible, de quitar esa mezquita para levantar el tercer templo. Si eso fuese así y se levanta el tercer templo, que es como usted oye mucha gente en YouTube, usted oye mucha gente en YouTube diciendo que entonces en ese momento, cuando ya se restauren los nuevos sacrificios, se va a manifestar el anticristo. Pero al decir eso, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo queda obsoleto, que no es necesario. O sea, y hay que entender muy bien que la palabra dice en el libro de Romanos que de los dos pueblos es una sola nación, se llama la iglesia del Señor. Y esa iglesia del Señor... Fede, sí. Fede, yo quiero, una situación actual en Israel en este momento es una coalición que se está formando para quitar al actual presidente y están incluyendo inclusive a los musulmanes, a los palestinos en ese acuerdo. Y entonces me llama la atención lo que ahorita usted está hablando. Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos dar por válido que al construir un tercer templo, ese templo sea legítimo y que la Biblia está mencionando que el retomar los sacrificios, ahora sí vienen a dar como una evidencia, vienen a dar como una evidencia el hecho de que se va a manifestar el anticristo a partir del tercer templo. Eso es muy delicado, hermanos, porque no hace falta. O sea, ya el velo del templo se rasgó. El Señor no habita en templos hechos de manos de hombre. La palabra es muy clara en ese sentido. La juponada del pueblo de Israel de no querer creer en el Mesías, porque no los liberó no fue un caudillo político, porque no lo sacó del Imperio Romano, por todo ese tipo de cosas. Y porque... Fede. Perdón, un segundo. A ver, los judíos no creen en Jesús porque dicen que María fue adúltera y María se metió con otro hombre. Los judíos no creen en Jesús porque hay un texto en la Biblia que dice que nadie puede morir por otra persona. Los judíos no creen en Jesús porque ellos estaban detrás de un caudillo político que, al igual que David, y los planteara, vean lo que hablamos hermanos antier, que fue el 1 de junio. O sea, Jonatán, esa épica batalla contra los filisteos es considerada una cosa bellísima, donde Dios confunde al pueblo filisteo y todo el mundo se mata. La batalla la ganó el Señor. ¿Por qué ya Dios no nos ayuda? Sí, Graving, adelante. Sí, no, solo quisiera aportar que justamente, entiendo yo, se debe entender que no, la iglesia tiene que estar apercibida de que no nos confunda eso. Eso específicamente se va a dar en el pueblo de Israel, por lo que usted está diciendo. O sea, ellos no aceptaron al Señor, no creen que Él es Dios, ni nada por el estilo. Ese es el engaño específicamente que los va a hacer caer en la trampa del anticristo. Me explico, son ellos los que van a caer en la trampa y todo el resto del mundo, del mundo impío. Me explico. La iglesia es puramente por eso que eso que nos está enseñando usted de Juan, ¿verdad? Cuando nos dice toda esa enseñanza que nos acaba de dar usted, es la que la iglesia tiene que tener bien metida en la cabeza. Y cuando se dé eso, porque yo sí creo en un anticristo real, ¿verdad? Un hombre específicamente que va a engañar a todas las naciones, pero a la primera que va a engañar es a Israel. Me explico, así lo creo yo.
Pero la iglesia, ¿por qué va a caer en esa trampa? No podemos caer en eso. O sea, nosotros sí estamos apercibidos, sí tenemos el Espíritu Santo y por la palabra sabemos, lo vamos a poder identificar y vamos a poder decir, bueno, que suceda lo que tenga que suceder, pero nosotros estamos completamente aparte de esa situación. Si nos vamos antes de los 7 años de la gran tribulación, gloria a Dios. Si nos vamos en el centro, gloria a Dios. Si nos vamos después, gloria a Dios. Pero definitivamente vamos a estar apercibidos de lo que va a estar sucediendo y completamente aparte de toda esa situación. Hermano, la estrategia de salvación es la iglesia. Claro. ¿Puede un judío salvarse? No. No. A no ser que entregue su vida al Señor. A no ser que de una u otra manera tenga que reconocer, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, cuando se empieza a hablar de esto, yo necesito que usted me escuche, que le estoy diciendo, que Juan nos está diciendo, cuidado, porque todo esto va a venir por falsas enseñanzas y cosas que se parecen que no son. Tenga cuidado. Por eso ustedes tienen la unción, ustedes no necesitan que nadie les esté enseñando. Y se está refiriendo al texto escrito donde dice, cuidado, vea que si la gente no confiesa a Jesús, no reconoce al Padre, no reconoce al Hijo, tenga cuidado. Hermanos, y es exactamente lo que hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo en una realidad. Hoy me encontré en un supermercado a una muchacha que tenía muchos años de verla. Al principio ella estuvo yendo a Olivo Verde, pero me dice que por el asunto de cercanía no volvió, le queda muy largo, ella no tiene carro, muy caro el taxi, bueno, aquella cosa. Y entonces me cuenta, dice, mira cómo es rodado, dice, pero yo, me dice, mira cómo es rodado, me llamó la atención que me dijera eso, viera cómo es rodado. Pero yo necesito que a mí me den palabra. Yo lo que necesito es que simplemente la palabra forme mi vida, porque yo estoy ya en cosas en donde lo que he vivido es lo mismo que vivo en todas partes. Pero me di cuenta que la gente entre va llegando nueva, cree que lo que está encontrando es lo que tiene que encontrar. Y eso es grave, hermanos. Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque la gente no sabe. Y lo que cuando usted le dice a la gente, póngase la Biblia en la cabeza, cierre los ojos y haga un... Y así eso es Dios, la gente lo va a hacer. Entonces, lo que Juan nos está tratando de decir es, vean, pónganse vivos porque esto va a pasar ahorita dentro de 5 años, esto se va a desarmar todo. Pónganse vivos. Y van a ver cómo van a destruir todas estas cosas. Todo lo que usted está viendo va a quedar destruido. El Señor lo prometió, el Señor lo dijo. Pero también pónganse vivos porque la siguiente generación, la generación del final, le va a tocar ser confundida, muy confundida. ¿Qué es lo más fácil? Enseñarle a la gente cosas que la gente quiere oír para que la gente se sienta bien y le hagan sana, culito de rana en el corazoncito. Y desde ese punto de vista, la gente dice, eso es Dios. Dios me ayudó, hermanos. El domingo pasado, Guillermo Maldonado le dijo a la gente de cámaras, dice, yo quiero que por favor ustedes, aquí, el camarógrafo, enfoque hacia atrás. Vea, tengo la iglesia llena, tengo la iglesia llena. O sea, cuando tener la iglesia llena es, según la palabra, un símbolo necesariamente de salud en un lugar. Cuidado. Ya nos hemos dado cuenta que no necesariamente es así. Entonces, lo que Juan está diciendo del 18 al 29 es pónganse vivos, vean los detalles, vean las cosas, vean lo que pasa en el 70, en el 66, en el 64. Aquella gente se mató en la fortaleza, se murió ahí por causa de que no querían ser de esas. Se levantaron gente que decían que eran el Mesías. Hay un señor, hay un hombre que se levanta como caudillo, Juan de Gala, Juan no recuerdo de qué, ahí por ahí lo van a leer ustedes en internet. Y el hombre se levanta y la gente pensaba que era un Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es parte de todo lo que tenemos que entender. Y Juan dice, cuidado, vea que si no dice que el Hijo de Dios, si no reconoce a Jesús, tengan cuidado. Y ahí es donde él cierra y blinda las cosas. Entonces, a grosso modo, inicia
inicia con la tribulación, ser adorado como Dios, dado por el mismo Satanás, engañar y destruir, y lógicamente el nombre de él viene, supuestamente, viene o del alfabeto hebreo, o está haciendo referencia a lo que está diciendo Graving. Creemos en que se va a levantar un caudillo, un hombre de carne y hueso, que va a gobernar el mundo y que va a poner orden en muchas cosas, supuestamente. ¿Cómo lo describe la Biblia? Aquí hay un poco de referencias. Ahora, si Dios me lo permite, mañana o pasado que les puedo pasar esta transmisión, ahí van a tener los textos para que lo puedan ver. Así lo describe la Biblia. La semilla de la serpiente, pequeño gusano, príncipe que ha de venir, hombre de pecado, hijo de perdición, el sin ley, el jinete, la bestia, el anticristo. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen con ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. La rebelión contra Dios no es contra Israel, hermanos. No es contra los judíos, porque contra Dios es la iglesia. Me estoy comunicando. Y ya la rebelión empezó. ¿Por qué la rebelión empezó? Porque a mí me dijo un pastor que ustedes conocen que él prefería predicar lo que Dios ponía en su corazón que estar predicando lo que el libro decía. Ya la rebelión contra Dios empezó. Yo sí pienso, yo lo he dicho, lo mantengo. Yo sí pienso que nosotros no creo que veamos la venida del Señor, pero está muy cerca, mucho, muy cerca. Porque dice, no se dejen engañar de ninguna manera. ¿Por qué nos vamos a dejar engañar si supuestamente tenemos el texto escrito? Bueno, porque no todo el mundo tiene el texto escrito. No todo el mundo le interesa la palabra escrita. Lo que le interesa a la gente es la parte mística, la parte misteriosa, los mediums, los trances, las caídas al suelo. Y cuando el texto dice la rebelión contra Dios, no es contra Israel. No es contra Israel. Es contra la iglesia. Y la iglesia está en este momento en la picota. ¿Por qué? Porque una cosa es el sistema religioso y otra cosa es la iglesia. La iglesia la sostiene el Señor por su palabra. El sistema religioso se sostiene con música, con buenas charlas, con buenas cosas. Verso 4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Aquí fue donde tuvimos la discusión con Graving. ¿De cuál templo se está adueñando? Hermanos, se está adueñando de la iglesia, de la gente que en algún momento nosotros hemos visto como hermanos que salieron de nosotros, estaban con nosotros, pero ellos prefirieron otras cosas. Me dijo un pastor de aquí de San Ramón, qué bruto usted, me dice. ¿Cómo usted no cree en un hombre de Dios que lo que dice se cumple? Porque la Biblia dice que las cosas se van a cumplir. 5. ¿No recuerdan que ya les había hablado de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que tiene este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, y aquí la discusión siempre ha sido si es la palabra o el Espíritu Santo, y entendemos que es el Espíritu Santo y lógicamente la iglesia. 8. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios y prodigios falsos. Es que es aquí donde cuesta mucho, porque yo también soy de carne y hueso, hermanos, y cuando uno está viendo las cosas de una manera,
Ayer necesitamos pagar unas cosas y hubo un milagro. Ayer sucedió un milagro. Dios tocó a una persona y me dice, vean, en media hora está un dinero así, vaya y usted resuelva esta historia. Y yo dije, Señor, o sea, ¿cómo no vamos a ver a Dios actuando en todas las cosas? Pero el problema aquí es lo que Juan, y yo quisiera que por favor repasen eso en la casa. Juan les está diciendo, vean, ya sea por la bronca que se me está viniendo a mí, aquí, estando aquí en Jerusalén, dentro de exactamente 3 años, donde ese montón de romanos van a matar a todos los judíos, o por lo que venga en el futuro, no se dejen engañar. Y eso es lo que Juan está haciendo. Y ojalá usted me entienda eso esta noche, porque la palabra dice que los primeros engañados vamos a ser nosotros. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Y ahí está una clara señal de cuál va a ser la actitud y la manifestación de estas cosas. Ahí me pasaron el audio ese del asunto de la vacuna y que la vacuna y que es metal y que entonces como es metal y que van a activar unas antenas y que entonces en Rusia y en Estados Unidos vamos a poner unas antenas por la vacuna. Una pregunta, ¿y la providencia de Dios? O sea, si todo lo que estuviera pasando lo está orquestando el diablo para matar a la gente, Dios no tiene nada que ver en todo esto. Es muy peligroso meterse con este tipo de cosas a tratar de establecer criterios con relación a esto, hermanos, porque sí es muy peligroso. Y dice exactamente que la gente no está sostenida en la palabra porque dice que la perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Tengo uno más, 11. Por eso Dios permite que por el poder del engaño, léalo conmigo ahí en su casa, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Va de nuevo. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Por eso Juan empieza en el verso 18 diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo.